En un nuevo acto terrorista, 3 vehículos de carga fueron quemados en la vía Quibdó-Medellín, según las autoridades por el ELN. Está aquí la vía cerrada en estos momentos. Aunque la movilidad por la zona ya se restableció, hay rechazo por esta nueva acción violenta que se registró después de que el ELN levantara el paro que mantenía en el Chocó. Aunque ya la vía está acordonada y hay mayor presencia del ejército en ambas vías, tanto Quibdó-Medellín como Quibdó-Pereira, hay zozobra y hay mucha preocupación por parte de la ciudadanía. Pero seguiremos trabajando de la mano de la fuerza pública y por supuesto de la comunidad para garantizar esa seguridad que tanto anhelamos. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo alertó que aún hay comunidades confinadas y desplazadas. En medio del fuego cruzado quedaron los habitantes del corregimiento de Tenjo, zona rural de Palmira en el Valle del Cauca. Los combates se registraron entre el ejército y las disidencias de las FARC. Integrantes de este grupo armado utilizaron una escuela y viviendas del sector para atacar y evitar la reacción de las tropas, poniendo en grave riesgo la integridad de los niños y los transeúntes del sector. Una ingeniera y un soldado resultaron heridos. Por fortuna están fuera de peligro. Entre tanto, en Villa del Rosario, norte de Santander, se mantiene el toque de queda. Recordemos que inicia a las 8 de la noche y va hasta las 6 de la mañana. Las autoridades siguen en la búsqueda de los responsables de los ataques con explosivos en Cúcuta y Villa del Rosario el pasado 19 de febrero. Por otra parte, en el departamento de Arauca, 4 militares que estaban secuestrados por el ELN fueron liberados en las últimas horas. Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria. Pues a propósito, en medio de la crisis más compleja de los últimos años en materia de seguridad en el país, el general Pedro Sánchez, designado ministro de Defensa, dijo en Noticias Caracol que se necesitan recursos urgentes para contener el accionar criminal en diferentes regiones. El señor presidente de la República en alguna oportunidad, ya siendo jefe del esquema de seguridad de la protección presidencial, me preguntó sobre qué opinaba sobre el país, la situación de seguridad del país. Le di mi apreciación, le dije, está prácticamente en cuidados intensivos, es una situación supremamente crítica. O sea, ya hay grupos criminales que vamos a enfrentar y vamos a actuar durísimo. Eso no hay duda, y lo están haciendo nuestras fuerzas militares. Pero es un tema muy complejo, porque la amenaza ya no es como otrora, ya es... Se viste de civil, delinque de civil y hace muy difícil el principio de distinción. ¿Pero cómo lo saben, general? ¿Cómo los distinguen? Yo lo veo y cómo sé si él es de Calarcao, si él es del ELN, muchos de ellos, usted lo decía, se visten de civil. La clave es la inteligencia, por eso el énfasis es en un buen diagnóstico. Y uno ajusta rutas, etcétera, y si los puede encontrar aquí, es acá. Y cómo lo sabe que sea de civil o que no esté, es muy complejo. El problema, digamos, es estructural en el país de seguridad. Entonces, cuando vemos en las capacidades de la fuerza pública, claro que se han reducido, claro que estamos limitados. En temas, ya lo hablé del tema de movilidad aérea, que es un tema fundamental. Una clave es la inteligencia. O sea, la inteligencia percibo y percibí que, digamos, se ha habilitado y debe ser fortalecida para hacer un correcto diagnóstico y que eso permita ¿Por qué se debilita? hacer... Lo interrumpo, general, ¿por qué se ha debilitado la inteligencia? ¿A qué lo atribuye usted? De alguna manera a ciertos movimientos que han habido de personal, a no emplear o no incorporar tecnología que nos ayuda a ello. Porque eso es clave, ¿no? Equipos. Equipos, pero también no solamente para buscar el enemigo que está afuera, sino el que está adentro. Está metido ahí. De la institución. El tema presupuestal está muy delicado, casi tan delicado como el del orden público. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo le va a decir que necesita más plata? ¿De dónde va a salir? ¿Qué han pensado ustedes? Que si uno invierte en seguridad, pues genera desarrollo. O sea, estamos hablando de 1.7 billones de pesos que se requieren para el tema de la conmoción interior. Pero si miramos cuánto se pierde en corrupción, podemos hablar más de 50 billones de pesos. ¿Sabe? Y nosotros luchando por 1.7 billones de pesos. Entonces es absurdo, es ese balance. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Y cuando le pregunto cómo fue el proceso, a usted lo llama quién a decirle, oiga, el presidente está pensando en nombrarlo ministro de Defensa. ¿Cómo fue eso? Una propuesta inesperada,
quedé atónito. Primero, pues mi condición de militar. Le dije, ¿y qué pasa con la cúpula militar? Ellos son más antiguos que yo. Usted era consciente de esa Claro, circunstancia, claro. total. Pues usted la conoce de memoria. Total, ellos me formaron, me entrenaron, saben también de mis capacidades. General, pero ¿qué explicación Y- le dio el presidente? O sea, ¿por qué un militar y no otro civil? Y surgieron dos cosas ahí, gracias Stephanie por esa pregunta, porque dije, pero señor almirante, la cúpula militar, a quien admiro y respeto, y me dijo, es que yo quiero que ellos sigan manejando la estrategia militar. Y si habla alguien, pues sigue en otros niveles, operativa, sigue en planes de operaciones, etcétera. Sigue una estrategia que le corresponde a otros niveles, por los cuales yo ya pasé. Pero usted quiero que maneje la política de defensa nacional. Y le dije, yo no soy experto en política. Y me dijo, lo que nosotros llamamos política es lo que ustedes llaman estrategia. A raíz de esas reuniones y esos primeros encuentros que usted ya ha tenido con la cúpula, una vez se anunció su nuevo cargo como ministro, ¿qué le dijeron ellos o qué le expresaron ellos puntualmente respecto a toda la polémica que se había, digamos, generado previamente? Y le pregunto es porque quiero saber puntualmente, ¿le manifestaron su apoyo, el respaldo total o ya hay algún interés de algunos de pronto retirarse, solicitar el retiro? No, Era ese el complemento, ¿se quedan o se van? No, totalmente se queda un apoyo total. Por ejemplo, ayer hablaba con el señor almirante, la conclusión fue un equipo supremamente cohesionado que sea capaz de soportar el ruido que nos van a hacer acá. Anoche tarde, el ex senador de la Calle, a propósito de su designación, escribió lo siguiente en su cuenta de X. Abro comillas. ¿Qué trabazón de cables tan brava? La izquierda defiende el nombramiento de un general como ministro de Defensa y la derecha lo considera una afrenta a las fuerzas. Se perdió la brújula. Quiero su opinión ya como ministro de Defensa y como hombre que le toca encargarse de la política de la seguridad nacional. Muchos de la derecha, militares, reclamaban que alguien que supiera de defensa estuviera al frente de ellos. Furiosos. Y ahora que el señor presidente de la República da esa oportunidad, no todos, algunos, un sector muy pequeño, por eso digo que no podemos generalizar, está en contra. Y pasa lo contrario con la izquierda, que en algún momento que quede militarista, que no sé qué. Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa, estuvo ayer aquí en Noticias Caracol y les dijo a nuestros compañeros, oiga general, no reciba ese ministerio, eso es un regalo envenenado. No, ¿cómo va a ser un regalo envenenado servir a la patria desde una esfera, desde un ámbito en el cual pueda hacer mucho por los colombianos?